si tiene alguna pregunta acerca de los videos en concreto. Tal vez para hacer un resumen rapidísimo de lo que los videos cubren. Bueno, empezamos, ¿verdad? No definiendo, ¿verdad? Creo que ya quedó claro que el concepto de conjunto no es uno que vamos a intentar definir de forma rigurosa, pero la idea debería ser clara, ¿verdad? Es una colección de cosas. Entonces, básicamente, la palabra conjunto lo utilizamos en matemática de la misma forma que se utiliza cotidianamente. Entonces, un conjunto de personas, un conjunto de frutas, ¿verdad? El mismo concepto. Y bueno, hablamos sobre subconjunto, bueno, antes que eso, de pertenencia, ¿verdad? La característica que define, entre comillas, porque ya dijimos que no lo vamos a hacer, la característica, lo que caracteriza a un conjunto son sus elementos. Entonces, decir que si yo conozco a los elementos de un conjunto, en realidad conozco al conjunto, esa es la idea que traté de explicar, ¿verdad? Si usted sabe cuáles son las personas de la generación 2001 del colegio, ¿verdad? X. Entonces, si usted sabe las personas, los miembros de esa aula, de esa generación, pues usted conoce a la generación que se graduó en el 2000 talto de tal colegio. Entonces, conocer a los elementos es conocer al conjunto. Entonces, es muy importante la noción de pertenecer a un conjunto. Entonces, un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto y eso va a determinar quién es el conjunto. Después de hablar de pertenencia, hablamos sobre subconjuntos, ¿verdad? A veces es útil tomar como muestras, ¿verdad? Yo tengo un conjunto tal vez muy grande, ¿verdad? Todas las personas de Costa Rica es un conjunto, pero a mí me interesa tal vez únicamente observar o analizar o estudiar algo que sucede en la provincia de San José. Entonces, yo tomo de toda esa muestra, de todas las personas de Costa Rica, tomo un conjunto más pequeño que son únicamente las personas que viven en San José. Entonces, es otro conjunto que sus elementos pertenecen al conjunto más grande. Entonces, esa más o menos es la idea de ser un subconjunto. Entonces hablamos de la relación de ser subconjunto, algunas de sus propiedades. ¿Qué más? Hablamos sobre, yo aquí apunté más o menos lo que hicimos. Bueno, entonces hablamos sobre operaciones entre conjuntos. Entonces hablamos de la operación de la unión, de la intersección y de la diferencia, si no me equivoco. De la unión, intersección y diferencia. Entonces, si usted tiene dos conjuntos, no sé, tiene a todas las personas que son hombres en Costa Rica y a todas las mujeres que son hombres en Costa Rica, tengo dos conjuntos y a mí me interesa unirlos, ¿verdad? Entonces voy a formar un nuevo conjunto cuyos elementos están tomados de una bolsa o la otra. Entonces, si yo meto la mano, bueno, voy a agarrar o un hombre o una mujer de Costa Rica. Entonces, la unión de conjuntos sirve como, ¿verdad? Como sirve como, diríamos coloquialmente, para unir dos bolsas. Entonces yo agarro y meto lo que compró su mamá y lo que compró su papá en el súper en una bolsa más grande y tengo entonces una bolsa que contiene las compras de ambas personas. Eso es la unión, ¿verdad? La unión, ¿verdad? Coloquialmente lo que hace es hacer un conjunto más grande que contiene lo que contenía antes cualquiera de ellos. Y la intersección, pues es más bien lo contrario, es hacer algo más pequeño, considerar las cosas que están en ambos conjuntos. Ok, entonces hablamos sobre la unión, sobre la intersección, varias varias propiedades que cumplen estas operaciones. Por ejemplo, hablamos de la idempotencia. Si usted une A con A, pues lo que obtiene no es exactamente A, ¿verdad? Entonces, la unión tiene esa propiedad de idempotencia, ¿verdad? Hacerlo dos veces al mismo conjunto no cambia nada. Lo mismo pasa para la intersección. Vimos cómo se relaciona la unión y la intersección con la operación de ser subconjunto, ¿verdad? Con la relación de subconjunto. No sé qué más, ahí tal vez ustedes me recuerdan si hablamos de algo más. Eh, Tal vez algo que yo no lo digo explícitamente en los videos, pero bueno, debería ser claro.
la unión, ¿cómo se define la unión? La unión se define con un O. Usted dice, los elementos que pertenecen a A unión B son los que están en A o los que están en B. Entonces, ahí aparece esa conectiva lógica. Entonces, la unión está muy relacionada con la conectiva lógica O. La intersección, bueno, ¿cómo se define la intersección de los conjuntos? Decimos que un elemento pertenece a A intersección B si está en A, o sea, si pertenece a A y pertenece a B. Entonces, la intersección está íntimamente ligada con la conectiva lógica I. Eh, la, eh, la relación de ser subconjunto está está íntimamente relacionada con la implicación. Entonces, ¿qué quiere decir que un subconjunto está, qué quiere decir que A es un subconjunto de B? Que cada elemento que está en A también está en B. Entonces, eso uno puede pensar como una implicación, ¿verdad? Si está en A, entonces está en B, ¿verdad? Entonces, las operaciones que hemos definido entre conjuntos, ¿verdad? La intersección, la unión y la relación de ser subconjunto, de estar como adentro, están íntimamente relacionadas con conectivas lógicas, con el I, con el O y con la implicación. Hay una conectiva lógica que no hemos relacionado a una operación entre conjuntos. ¿Cuál sería? Bueno, díganme ustedes cuáles son las conectivas lógicas. Yo ya dije tres, el I, el O y la implicación, el implica. Hay otra, ¿cuál es? La doble implicación. Bueno, no, la doble implicación es una, ¿cómo le digo? La doble implicación son dos implicaciones, la doble implicación es eso, son dos implicaciones, entonces es como una, está formada por otros ingredientes, ¿verdad? Por la aplicación y por el I, ¿verdad? Decir que A es equivalente a B, o que A si solo si B, es decir, que A implica B y que B implica A. O sea, son dos implicaciones unidas por un I. Entonces, es cierto, es una conectiva, pero es como una conectiva formada a partir de otras. Entonces, no, bueno, está bien, esa es una implicación, no es, perdón, esa es una conectiva, pero no es la que estoy preguntando. Algo más fundamental. Profe, ¿podría repetirme la pregunta? Es que se me desconectó y se me conectó de nuevo Sí, solo. la pregunta es, la intersección de conjuntos está íntimamente relacionada con la conectiva lógica I, o sea, con la conjunción. La operación de unión está íntimamente relacionada con la disjunción, con el O. La relación de ser subconjunto está íntimamente relacionada eh, con la implicación lógica, con la conectiva lógica de implicación. Y entonces falta una conectiva lógica a la cual no le hemos Negación, asociado una operación entre conjuntos. ¿Cuál sería? negación, ¿Cuál? negación. La negación, correcto. Entonces, hoy vamos a ver cuál es la conexión, digamos, a qué corresponde la conectiva lógica de negar, la negación, en la teoría de conjuntos. Entonces, vamos a hablar sobre el complemento, así se llama la operación asociada a la negación. Entonces vamos a hablar sobre la negación, o más bien, en este caso, sobre el complemento de conjuntos. Entonces vamos a introducir el concepto de complemento. Entonces, tal vez iniciemos con un ejemplo. Voy a llamar P a un conjunto, de nuevo. ¿Cómo es que yo defino o cómo es que yo hablo de un conjunto? Pues lo que tengo que decir es quiénes son sus elementos. Entonces voy a definir al conjunto P como una bolsa que contiene a los números primos. Entonces voy a llamar, son los números naturales, tales que P es
es primo. Entonces, esto es un subconjunto de los números naturales. No todos los números naturales están, pero sí. Bueno, ok, entonces, yo puedo decir que 2 pertenece a P, ¿verdad? P, pues, 2 es un número primo. Entonces, la pertenencia a este conjunto es, no, lo que lo caracteriza son sus elementos, y sus elementos son números primos. Entonces, el 11 también pertenece a este conjunto, pues el 11 es un número primo. Entonces, ahora lo que yo quisiera preguntar es qué significa o qué quiere decir yo si digo que algo, un elemento no pertenece a ese conjunto P. Entonces, yo digo que X es un número, o lo que sea, no pertenece a ese conjunto P. Entonces, ¿a qué equivale? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estoy diciendo acerca de este elemento X? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no son primos. Ok. Entonces, está bien. Entonces, eso quiere decir que X no es primo. Pero, por ejemplo, entonces, esto sería cierto si yo, por ejemplo, digo que 10 no pertenece a P. 10 no pertenece a P. Estoy usando la negación de la relación de pertenencia. 10 no pertenece a P. Es verdadero, ¿verdad? Porque 10 no es primo. Pero note que yo también podría decir algo así. Pi no pertenece a P. ¿Será cierto? ¿Será verdad esta afirmación? Pero una afirmación es o verdadera o falsa. ¿Será verdadera que pi no pertenece a P? ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Es verdadero, ¿verdad? El número pi no es un número primo. Pero esto lleva tal vez a preguntarnos, ¿cómo es que estamos negando la pertenencia a este conjunto? ¿Verdad? Porque, vamos, tal vez ninguna lo dijo, pero tal vez alguien quiso haber dicho que la negación de pertenecer a P es lo mismo, ¿verdad? Es equivalente a decir que X es compuesto, ¿no es cierto? Nadie lo dijo, pero siento que está ahí en el aire, ¿verdad? Tal vez, muy posiblemente, lo debieron de haber dicho. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿No será como natural decir que si X no es compuesto, entonces X es, perdón, que si X no es primo, es lo mismo que decir que X es compuesto? Y ciertamente, o sea, no pareciera que estamos diciendo algo falso. Entonces, aquí la observación importante, y tal vez lo que quiero recalcar, a ver, alguien dice que se le está pegando mucho, no sé si será, y sé que es mi internet, bueno, no es el mío, ok, bueno, en todo caso, ¿verdad? Queda grabada, esperemos que no sea el mío. Entonces, lo que quiero recalcar es que para negar la pertenencia a este conjunto, sí es muy importante saber de dónde es que estoy tomando los elementos, ¿verdad? Porque esto a todas luces es una afirmación verdadera, ¿verdad? El número pi no es un número primo. Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo que es falso afirmar que pi es compuesto. Entonces, es muy importante a la hora de negar, por en este caso, la pertenencia a un conjunto, saber de dónde es que estamos tomando los elementos. Así como yo lo escribí, básicamente estoy indicando que la bolsa, bueno, aquí también lo indiqué, la bolsa grande, la bolsa de donde yo tomo los elementos y me fijo si es primo o no, realmente son los números naturales. Pero eso posiblemente podría cambiar, digamos, en otra instancia. Entonces, vamos a definir lo que se llama el complemento, pero primero tenemos que definir un concepto un poco ahí, casi que filosófico, que se llama el universo. Entonces, vamos a definir lo que se conoce en la teoría de conjuntos como el universo. El universo, no, tal vez un poco informalmente y aprovechando este ejemplo, es como el conjunto grande donde todas las operaciones van a ocurrir.
Entonces, cuando yo digo que un elemento no pertenece a este conjunto, realmente lo que estoy diciendo es que pertenece al grande, pero no pertenece al pequeño. Estoy negando la pertenencia a P, pero todos los elementos viven, a final de cuentas, en los números naturales. Entonces, cuando yo escribo algo como esto, realmente esto debería ser falso, en el sentido de que pi no es compuesto. Entonces, esto no tenía sentido como una verdad matemática, porque el número pi ni siquiera vive en mi universo. Entonces, es muy importante tener una noción de dónde es que ocurren las operaciones. ¿En qué universo? Bueno, la palabra universo se usa de la forma matemática por la relación vamos, cotidiana, de que todos vivimos, ¿verdad?, en el universo, todo ocurre dentro del universo. Entonces, una afirmación como pi no pertenece a P, pues realmente no es ni falsa ni verdadera, porque no tiene ni sentido, ¿verdad? No tiene sentido porque el universo ni siquiera conoce al número pi. Ok, entonces vamos a hablar de universo antes de darle una operación de conjuntos a la negación de la pertenencia, ¿sí? Nadie dijo nada. Entonces, el concepto de universo, primero, es relativo. ¿Qué quiere decir que es relativo? Eso va a depender de cada persona. ¿Verdad? Yo tal vez, para todos los ejemplos que doy hoy, todos los ejemplos los voy a dar respecto de los números naturales. Entonces, para mí, hoy, el universo son los números naturales. Tal vez mañana hablemos sobre los números reales, y todos mis ejemplos, todos mis conjuntos, todas mis operaciones, todo va a ocurrir entre números reales. Entonces, mañana me interesa cambiar mi universo. Entonces, todos mis conjuntos van a ser subconjuntos de los números reales. Pasado mañana, tal vez me interesa hablar sobre números complejos. Entonces, mi universo lo puedo cambiar o hacer pequeño o grande, dependiendo de los que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, el universo es un concepto relativo. Es un concepto relativo que va a depender básicamente de la decisión de cada uno de lo que significa. Lo que no es relativo es que una vez que usted los coge, pues todos sus ejemplos o lo que usted está hablando va a depender de quién es su universo. Entonces, en matemática, en teoría de conjuntos, es conveniente, además, ¿verdad? Es algo que uno podría tal vez evitar hablar sobre el universo, porque no siempre es necesario, es una conveniencia, eso va a simplificar nuestras vidas. Entonces, es mucho más sencillo que yo diga, todos mis elementos, todos mis conjuntos van a ser subconjuntos de los números naturales, por ejemplo, porque a la hora de tomar, digamos, de negar, por ejemplo, la pertenencia a un conjunto como números primos, pues yo no quisiera incluir dentro de esa bolsa números como pi o como la raíz de -1. Entonces, es una convención, básicamente, es una conveniencia. Entonces, en teoría de conjuntos, usualmente, ¿verdad? No sé si usualmente o siempre, pero bueno, pongámoslo entre paréntesis, usualmente escogemos, ¿verdad? Escogemos un conjunto ambiente, tal vez es la palabra, tal vez un poco, tal vez más sugerente. Escogemos un conjunto ambiente, todo lo que está ocurriendo dentro de ese ambiente. Entonces, o universo. De forma que todas las operaciones, bueno, digamos que todos los conjuntos, vamos a poner un nombre, tal vez, universo, es usual llamarle así una U cursiva. Entonces, es usual, o al menos es conveniente, escoger un conjunto grande, donde todos sus otros conjuntos viven.
Entonces, de forma que todos los conjuntos son subconjuntos de ese ambiente, de ese universo. Entonces, ¿verdad? Entonces, mañana queremos hablar sobre propiedades de los números reales. Entonces, vamos a decir, considere como su universo el conjunto de los números reales. Entonces, yo voy a hablar sobre el axioma del extremo superior, vamos a hablar sobre cálculo, derivadas, límites. Entonces, todo lo que yo estoy haciendo, lo voy a hacer dentro de este ambiente, dentro de este universo, que son los números reales. Tal vez mañana o hoy, ¿verdad? Es más conveniente restringirnos a la hora de dar ejemplos a únicamente los números naturales. Entonces, el universo es como le digo, bueno, es una conveniencia, es útil vivir, que todas las operaciones vivan dentro de un ambiente fijo. Pero es relativo, ¿verdad? Eso va a depender de mis necesidades. Entonces, la idea de conjunto de universo o conjunto ambiente es simplemente que cada vez que yo diga, sea, por ejemplo, sea A un subconjunto, sea A un conjunto, ¿verdad? Yo no tenga que estar especificando cada vez que los elementos de A son números reales, o que los elementos de A son números naturales, o que los elementos de A son las letras del alfabeto. Entonces yo, tal vez, ¿verdad? Yo puedo decir que mi universo son las letras A, B, C, D, hasta Z. Entonces yo podría, dependiendo de lo que quiero hacer, de lo que estoy haciendo, yo podría únicamente restringirme a ejemplos donde mis objetos son las letras del alfabeto. Entonces, cada vez que yo diga sea A un conjunto, yo sé que A va a ser un subconjunto de A, B, C, hasta Z. Entonces, es una forma, vamos, escoger un universo es una forma de restringir, de cierta manera, qué es lo que estoy haciendo y qué estoy hablando. ¿Ok? Entonces, es una escogencia que cada persona irá a hacer, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que está haciendo. Lo que ocupamos es que todo viva dentro del mismo lugar. Entonces, cuando yo diga sea A un conjunto, nunca, si yo ya fijé mi universo, y yo dije que mi universo son los números, son las letras de la A a la Z, pues cuando considere una intersección entre conjuntos, cuando considere uniones entre conjuntos, cuando considere diferencias entre conjuntos, cualquier operación que yo haga entre conjuntos, yo sé que el resultado va a ser alguna colección, no, un conjunto, de las letras. Entonces, es algo que escogemos, es algo relativo a básicamente el día a día. Ok. Entonces, cuando uno fija su universo, sí tiene sentido decir que algo no pertenece, ¿verdad? Cuando yo escribí la vez pasada que X no pertenece a P, y que en el fondo lo que estaba pensando, tal vez no lo dije, pero estaba pensando, era que quería referirme a los números compuestos, pues sí, un número que es natural, si mi universo son los números naturales, si no es primo, entonces es compuesto. Entonces, si mi universo, tal vez, si mi universo son los números naturales, entonces decir que X no pertenece al conjunto de los números primos es equivalente a decir que X es compuesto. De aquí ya no hay esa ambigüedad de si la frase X no pertenece, perdón, pi, el número pi no pertenece a los números, al conjunto P, es verdadera o es falsa. No tiene sentido, porque pi ni siquiera vive en el universo, y lo único que yo puedo ver es elementos de mi universo, ¿verdad? Entonces, si estamos considerando un conjunto de letras, y yo pregunto si uno pertenece a ese conjunto o no pertenece a ese conjunto, pues no hay ninguna ambigüedad, porque mi universo, el ambiente donde estoy trabajando,
se restringe a estos elementos. Entonces, escoger un universo lo que hace es restringir a dónde es que viven los conjuntos que voy a considerar. Ok, entonces, ahora sí, la operación, eso es lo que quería llegar, la operación, la conectiva lógica de la negación está asociada a la no pertenencia a un conjunto. Y eso es lo que se llama eso es lo que se llama la operación de complemento. Entonces, si A es un subconjunto, bueno, primero que todo, si U es mi universo, si yo fijo mi universo, vea que no tengo ni que especificar, ¿verdad? Este U podría ser cualquier cosa, pero lo que estoy diciendo es que existe un ambiente en donde voy a trabajar. Entonces, yo estoy fijando, sin decir quién es, pero es fijo, ¿verdad? No lo voy a cambiar. Si U es mi universo y yo tengo un conjunto, llamémoslo A, que vea que necesariamente es un subconjunto de U. Esto es lo que estoy haciendo al escoger un universo es simplemente decir que todos los conjuntos que voy a considerar son subconjuntos de U. Entonces, los elementos de A son algunos elementos de mi universo. Entonces, al fijar un universo, lo que estoy haciendo es restringiendo quiénes van a ser mis conjuntos. Entonces, en este caso, los conjuntos van a ser subconjuntos del universo. Entonces, yo agarro, meto la mano en la bolsa y echo en otra bolsa, agarro y meto en otra bolsa. Cuando termino, esa bolsa únicamente va a contener elementos que vivían originalmente en U. Entonces, todos los conjuntos que vamos a considerar van a ser subconjuntos de mi universo, de mi espacio ambiente. Ok, entonces, definimos lo que se llama el complemento y se denota de esta manera. Definimos el complemento de A como un conjunto. ¿Como cuál conjunto? Van a ser todos los elementos, tal vez aquí, esto usualmente se sobreentiende, ¿verdad? Ya dijimos que todos los elementos viven en mi universo. Entonces, usualmente no es necesario inclusive especificar dónde es que viven los elementos, porque todos los elementos viven en el mismo lugar. Pero no importa, son todos los elementos del universo que no pertenecen a A. Entonces, definimos el complemento de un conjunto respecto de un universo, como los elementos de ese universo que no pertenecen al conjunto que yo estoy considerando. Entonces, vea que esta construcción, esta operación que estamos haciendo a un conjunto, es la operación que está asociada a la negación. Esto es como decir, no X pertenece a A. Entonces, la negación, la conectiva lógica de negación, la estoy utilizando para construir, en este caso, un conjunto, como los elementos que no pertenecen a el conjunto A. Tal vez por aquellos que estén leyendo algunas otras textos, esta construcción depende de quién es el U. Yo fijo mi universo, entonces al decir que estoy escogiendo los elementos que no están en A, pues estoy diciendo que son los elementos que están en U, que no están en A. Y entonces esa construcción va a depender de quién es mi universo. Entonces, algunos textos hacen esa dependencia explícita. Y en vez de utilizar esta notación, que siento que es bastante bonita, utilizan esta otra. Utilizan como una C grande para complemento. Indican el universo y dicen que consideran el complemento de A relativo a el universo en cuestión. Como es usual, el universo se sobreentiende. Entonces, si estamos trabajando
en los números naturales ya en algún momento establecimos que todos mis elementos son números naturales. Entonces, no me falta, por ejemplo, cuando yo digo P complemento, el complemento de los números primos, P, el conjunto de los números primos, sería, como ya dijimos, son los números, y vea que aquí tal vez pequemos de ser específicos. Son los números naturales, tales que compuestos, ¿verdad? Entonces, el universo usualmente está fijo y uno lo escoge. Entonces, si yo ya dije que mi universo son los números naturales, esto es suficiente, ¿verdad? Entonces, tal vez en algún texto ustedes puedan ver que escriban esto de la siguiente manera. Pero es como mucho, ¿no? Entonces, es usual, vamos, sobreentender dónde es que viven los elementos. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Una pregunta? Entonces, tal vez antes de continuar y estudiar las propiedades que tiene esta nueva operación, eso fue lo que hicimos la vez pasada, definimos la unión, la intersección y la diferencia y analizamos cuáles eran sus propiedades. Vamos a hacer lo mismo con el complemento. Pero otra vez, entonces, nada más hagamos explícita esa analogía. Y no es ni tan analogía, ¿verdad? Es casi que una comparación directa entre las operaciones entre conjuntos y las conectivas lógicas. Entonces, la unión corresponde a la conectiva lógica. Entonces, hagamos una tabla, ¿verdad? Operación de conjunto. Y aquí ponemos conectiva lógica. Entonces, la unión de conjuntos corresponde a la disjunción, al O, ¿verdad? Entonces, yo realmente, bueno, ustedes posiblemente se han dado cuenta, yo nunca he utilizado esta terminología para referirme al O, y es que no me gusta. Entonces, tal vez voy a poner aquí la palabra, bueno, en este caso es la letra, el O. Entonces, la unión, ¿qué es la unión? ¿Qué es la unión de dos conjuntos? ¿Qué es la unión de A? ¿Qué es A unión B? Son dos elementos que están en A o en B. Entonces, la conectiva lógica O se asocia a la construcción o la operación de realizar una unión. La intersección corresponde a los elementos que están en uno y en el otro. Entonces, bueno, de nuevo, yo nunca utilizo, me parece feo, inclusive, utilizar estos símbolos para referirse a la palabra. ¿Verdad? Cuando ¿verdad? Cuando introdujimos, por ejemplo, ese símbolo simplificaba pertenece a. O sea, era una abreviación considerable de una palabra que tenía 3, 6, 9, 10 caracteres, 11 si cuento el espacio. Entonces, este simbolito realmente comprime una frase bastante larga. Se supone que reemplaza a este otro. Bueno, la abreviación, ¿verdad? No es mayor cosa. Este otro reemplaza a este. Entonces, como utilizar abreviaciones para cosas que ya eran suficientemente cortas, pues para mí no tiene ningún sentido. Y usted podría decir, es que no sé, si lo escribimos en inglés, pues son 3 caracteres. Y si lo escribimos en inglés serían 2. Pues no, igual siento que son bastante cortas como para que ocupen alguna abreviación. Dice, Igual nosotros dice necesitamos Jennifer, usarlo. sí, Jennifer, adelante. Profe, vieras que ahí en el complemento de los números primos va el 1.
Ok, gracias. O, inclusive, vea que interesante, o, vea, no estoy utilizando el o, sino estoy utilizando la unión, o, muchas gracias, ¿está bien? Correcto. Entonces, el complemento son o los compuestos o el número uno, correcto, sí. Tiene toda la razón, se me fue ese detalle, ¿verdad? Pero inclusive, vea que estoy utilizando una unión para o, yo podría escribirlo aquí, o 1. Entonces, en vez de escribir este o, simplemente lo puedo reemplazar por una unión. Muchas gracias. Ok, entonces, bueno, todo esto es para decir que el uso de las conectivas lógicas o e i, al menos a mí, es mi preferencia, yo no las uso, no me gustan. Siento que se ve inclusive feo, ¿verdad? Cuando las personas están escribiendo en prosa y meten un o o un i de la nada, ¿verdad? O sea, horrible. Ok, no importa. No, pero nosotros sí necesitamos usarlos. ¿Perdón? Nosotros sí necesitamos usarlos para el examen y cosas de esas. Digamos, primero que todo, ¿verdad? No estamos estudiando ni aprendiendo cosas para un examen, estamos aprendiendo porque nos gusta la matemática y queremos aprender. Aparte, ¿verdad? Si usted, digamos, de nuevo, este símbolo no tiene ningún contenido matemático. Lo que usted puede decir utilizando este símbolo, lo puede decir en palabras. Entonces, que usted diga, lo tenemos que usar. Usted podría perfectamente utilizar palabras. ¿Quién le va a decir a usted que no puede usar palabras? Entonces, ¿tenemos que usar este símbolo? No. ¿Lo usamos porque nos sirve? Sí. Entonces, decir que tenemos que usar o este, ¿verdad? Que son hasta demasiado parecidos en este caso, no es una regla de ortografía, ¿verdad? No podría decir, ¿cómo se le ocurre combinar, tildar las agudas? No estamos hablando de eso, ¿verdad? Utilizar símbolos matemáticos lo hacemos porque resumen, ¿verdad? Si cada vez que ustedes quieren hablar sobre la unión de dos conjuntos, usted tiene que escribir que son los elementos que pertenecen al primero. Bueno, de hecho, como usted no quiere, lo hace palabras, ¿verdad? X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, si cada vez que usted quiere hablar de la intersección de A y de B, usted tiene que escribir todo esto, pues adelante. Yo creo que nadie se va a enojar ni nadie va a decir que esto está incorrecto, ¿verdad? Sin embargo, yo puedo escribirlo de forma más compacta, simplemente diciendo A intersección B. El lado izquierdo es lo que el conjunto es. Así se define el conjunto A intersección B. Pero aquí entonces, a mí se me ocurrió, a mí se me ocurrió utilizar una abreviación para no tener que estar escribiendo esto 10 veces en un párrafo. ¿Lo tiene que usar? No. ¿Tiene sentido usarlo? Sí. Entonces, bueno. No sé si eso contesta su pregunta. Sí, ya por eso te preguntaba, si uno puede escribirlo como sea. O sea, no hay problema, mientras el resultado sea que esté bueno. Sí, ¿verdad? O sea, son cosas completamente equivalentes, ¿verdad? No, de nuevo, en esta frase, vea que es una frase, inclusive, digamos, nosotros hasta inventamos una palabra que resumimos con el uso de corchetes. Si yo no uso corchetes, tendría que decir el conjunto de todos los X que pertenecen a A y pertenecen a B. Entonces, vea que el lenguaje matemático y digamos, no el lenguaje, sino la notación matemática claramente tiene sus ventajas indiscutibles, ¿verdad? Todo lo que está escrito acá, yo lo puedo resumir con 3 caracteres. ¿Verdad? Entonces, es muy útil utilizar la simbología y el lenguaje matemático. Pero, ¿verdad? Aquí no dice nada, ¿verdad? Esto no es un teorema,
no es que yo probé algo al cambiarle la forma de escribirlo, ¿verdad? Es como que usted traduzca de inglés a español. Usted no le cambia el significado a lo que dice la frase. Usted lo escribe en otro idioma. Entonces usted podría pensar que esto es otro idioma. ¿Cuál idioma? El lenguaje, el idioma de la matemática. Este es el idioma español. Bueno, entonces aquí lo que estoy escribiendo simplemente es la traducción de esta frase que está escrita en otro idioma. Pero no dice lo mismo, ¿verdad? Entonces, este idioma está diseñado para decir cosas complejas de forma compacta. Pero no dicen cosas distintas, ¿verdad? Entonces, sí, claramente. Yo te estoy diciendo que no se puede usar. Estoy diciendo que yo no los uso porque me parecen feos, ¿verdad? Ok. Ok, entonces, ahí tal vez un poco de discusión filosófica. Entonces, la unión corresponde a la conectiva lógica del O, la intersección corresponde a la conectiva lógica del I, la relación de ser subconjunto, ¿verdad? Cuando un subconjunto está dentro del otro, lo podemos pensar así, corresponde a la conectiva de la implicación. Jennifer, ¿levantó la mano o es la misma de la vez pasada? Sí, perdón, profe, se me olvidó bajar la llave. Ah, bueno, ok, perfecto. Ok, perdón. Ok, entonces, ser subconjunto corresponde a la conectiva lógica de la implicación, ¿verdad? Usted tiene que A es un subconjunto de B, esto es equivalente por definición, ¿verdad? A que si X pertenece a los elementos de A también están en B. Entonces, bueno, aquí el entonces, tal vez yo uso así, ¿verdad? Entonces, la implicación la noto así. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Entonces, la relación de que un conjunto sea un subconjunto de otro corresponde a la implicación. ¿Verdad? La implicación de que un elemento está en uno y está en el otro. Entonces, esta conectiva lógica está relacionada con la conectiva o con la operación o la relación de subconjunto. Y lo que acabamos de decir ahora es que la negación, el no, que también se utiliza ese otro símbolo para negar. Entonces, el no, ¿verdad? La negación, la conectiva lógica no, está asociada entonces a el complemento. Voy a poner en palabras porque si pongo C así, bueno, pongámoslo así, ¿verdad? Como dije antes, C subuniverso, ¿verdad? Entonces, el complemento está relacionado con la conectiva lógica de la negación. Las propiedades que cumple la unión, la intersección y el subconjunto son propiedades literalmente tomadas de las que cumplen sus conectivas asociadas. Entonces, por ejemplo, yo en el video anterior les puse que A unión A es A. Pero A unión A es A. Bueno, eso si lo leemos del lado de la lógica, no la teoría de conjuntos, ¿qué es lo que diría? P o P igual P. Decir dos cosas, dos veces, es decir, decir que este carro es azul o este carro es azul es lo mismo que decir que este carro es azul. ¿Verdad? El valor de verdad de P o P es el mismo que el de P. Y, ¿verdad? A intersección A es A, también lo puedo leer directamente de una propiedad análoga del lado de la lógica. Entonces, decir que P y P es P, de nuevo, decirlo dos veces y meter un i en el centro, no es decirlo dos veces, pero es decirlo una vez. Entonces, P y P es lo mismo que P, que es A intersección A igual a A. Las leyes distributivas, por ejemplo, ¿verdad? A intersección B unión C, ¿verdad? Que esto sea igual a intersección B unión A
intersección C, las leyes distributivas que, que comentamos en el video anterior, es equivalente a decir, por ejemplo, que PIQOR es lo mismo que ¿cómo se llama? PIQ o PIR. El valor de verdad de esta proposición es lo mismo que el valor de verdad de esta proposición. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿verdad? No es simplemente una analogía, sino que sus propiedades, lo que cumplen estas operaciones, son heredadas directamente de que están definidas a partir de conectivas lógicas. Entonces, las propiedades que vamos a discutir acerca del complemento, pues realmente son propiedades que cumple la negación, ¿verdad? La parte lógica, la parte de reglas lógicas. Entonces, vamos a estudiar cuáles son las propiedades que cumple el complemento y cómo se comporta respecto de las otras operaciones. Bueno, por ejemplo, la distributividad es cómo se comporta esta operación con esta. Entonces, vamos a ver cómo se comportan estas operaciones con el complemento. ¿No se tiene alguna pregunta? Entonces, vamos a ver propiedades del complemento. Ok, entonces, para que no se me olviden, vamos a empezar con tal vez las más básicas. Y es, ¿qué pasa si usted le toma el complemento al conjunto vacío? ¿Cuál debería ser el complemento del conjunto vacío? Todo el universo. Todo el universo, ¿verdad? Todo el universo. Entonces, de nuevo, vea que aquí no lo estoy diciendo, tal vez ya lo dije antes, ¿verdad? Yo fijo mi universo. Yo fijo un universo, en este caso lo voy a anotar por U, pero una vez que lo escojo, es el mismo siempre. Entonces, el complemento del conjunto vacío va a ser el universo. De la misma forma, ¿cuál es el complemento del universo? El El vacío, ¿no? conjunto vacío, ¿no? ¿Perdón? El conjunto vacío. El conjunto vacío. Ok. Vamos a ver, ¿cuál es la intersección de A con su complemento? Aquí tal vez no lo puse, pero si hacemos la tabla donde comparamos la operación en conjuntos con su contraparte lógica, ¿a qué correspondería el conjunto vacío? Aquí tenemos, del lado izquierdo tenemos conjuntos y del lado derecho tenemos lógica. ¿Qué contraparte lógica tendría el conjunto vacío? ¿Cuál sería una buena interpretación en el mundo de la lógica de lo que es el conjunto vacío? ¿Qué creen que vean tal vez la primera, lo que cumple el complemento del conjunto vacío, por ejemplo, y lo que cumple el complemento del universo? ¿Cuál sería una buena interpretación lógica, haciendo esta analogía entre teoría de conjuntos y lógica? ¿Qué pondrían ustedes acá? Y bueno, les voy a preguntar lo mismo para el universo. El universo.
les voy a preguntar los dos cosas, ¿verdad? Del lado izquierdo, ¿verdad? Aquí teníamos, no sé, la intersección correspondería al I. La unión corresponde al O. Estos conceptos, ¿verdad? Conjuntistas, ¿a qué corresponderían del lado de la lógica? ¿Qué se les ocurre que podría ser? Pueden batear, ¿verdad? Estamos en estos, aprendiendo. Un para Mm. todo ya existe. Para todo y para que existe. Pues no es una mala idea, pero vea que eso es, digamos, el para todo y para que existe, los cuantificadores son como, eso aplica a algo, ¿verdad? Para todo X, o existe un X, o ¿verdad? No está como solito, ¿verdad? Entonces, el vacío tiene el concepto de conjunto vacío, pues no depende de como que usted lo analice en un X, a ver si tiene, ¿verdad? Entonces, pues por ahí creo que no es la mejor, no es que no, ¿verdad? Inclusive tendría sentido, ¿verdad? Como negar el para todo eso no existe y negar el existe un para todo, entonces tendría sentido analizarlo desde ese punto de vista. Tal vez, bueno, tal vez antes de contestar esta, dígame cuál debe ser la intersección de estos conjuntos. Vacío. El vacío, ¿verdad? ¿Qué es la intersección? Es lo que está en ambos. Pero por definición, lo que está en el complemento no está en A. Entonces no hay nada en común. ¿Verdad? Entonces, la intersección de A y su complemento da vacío. Ve que por ahí ya no tendría tantísimo sentido pensar en el existe y el para todo como interpretaciones lógicas del vacío y del universo. ¿Verdad? Porque como que A intersección su complemento de para todo, para que existe, ya, tiene como menos sentido, ¿verdad? Pero bueno, es una buena, tal vez, una buena idea. Ok, entonces, no sé, nadie me lo dijo, no sé si alguien lo quiere decir. Mira, mi computadora se va a morir, debe conectarlo. El vacío y el universo, bueno, tal vez no es la única forma de interpretarlo, pero podemos pensar como el vacío como, voy a escribir cero. ¿Verdad? Si pensamos en valores de verdad, el cero es como lo falso. Y el universo es el uno, como lo verdadero. En lógica, usualmente y de nuevo, aquí también es como otra convención, se utiliza estos símbolos. Esto es como una T, de true, de verdad. Y esta vamos a como darle vuelta. Entonces, este símbolo representa una proposición que siempre es verdadera. O sea, que siempre tiene valor de verdad 1. Y esto representa a una proposición que siempre es falsa, que siempre tiene valor de verdad 0. Entonces vean que A intersección el complemento, si yo lo escribo en esta tabla, si yo hago la traducción al universo de la lógica, sería como P y no P. ¿Verdad? La proposición, digamos, pensemos así, A es el conjunto de todos los X que cumplen la proposición P. Entonces, el complemento serían todos los elementos que no cumplen la proposición P. Y la intersección, entonces, sería la intersección es el I. Entonces, P y no P siempre tiene valor de verdad 0. O sea que esto es igual a la proposición que siempre vale 0. Entonces, vea que en esta traducción, ¿verdad? Si yo utilizo esta tabla como una traducción entre las ideas conjuntistas y la lógica, esto se traduce en esta propiedad, ¿verdad? P y no P siempre es falso. No importa quién sea P, si yo digo que se cumple eso y su negación, ¿verdad? 2 es primo y 2 es compuesto. Eso siempre es falso, no importa. Porque alguna de las dos es falsa. Entonces, la conjunción, el y, es falso. ¿Verdad? Entonces, esto lo podríamos poner aquí en la tabla como una traducción de esta propiedad lógica. Similarmente,
A unión el complemento, ¿qué sería? A. No, El universo. el universo. Un elemento cualquiera está en A o no está en A, ¿verdad? Eso es una verdad independientemente de quién sea A. Un elemento o está en A o no está en A. Es decir, que un elemento siempre va a estar en esta unión. Y por definición, digamos, el conjunto ambiente es el U. Por lo tanto, todos los elementos están en uno o en el otro. Y de nuevo, esto es equivalente a decir que P o no P siempre es verdadero. P o no P siempre es verdadero. O uno es verdadero o su negación lo es. La disjunción, el o, siempre va a ser verdadero. Entonces, A unión su complemento es el conjunto, el universo. Todos los elementos o viven en uno o viven en el otro. O están en A o no están en A. Entonces, la unión de A con su complemento es el universo. Y de nuevo, tiene su analogía del lado de la lógica. Vamos a ver esta. ¿Qué pasa si yo tomo el complemento de un conjunto y a eso, este es un conjunto, y a este conjunto le tomo su complemento? Entonces, eso tiene sentido, ¿verdad? A complemento es un conjunto, llámale B, y ahora tomo B complemento. ¿Qué deberíamos de obtener? A. A. Entonces, tal vez la forma más rápida o tal vez más clara de ver por qué esta propiedad es verdadera es analizarlo desde el lado de la lógica. Si usted dice que, si usted niega P y niega P, perdón, si usted niega P y niega no P, esto es equivalente a decir P. ¿Verdad? Si P era falso, no P es verdadero. Y no verdadero es falso. O sea que esto tiene un valor de verdad en el caso falso y el mismo para el verdadero. Si P era verdadero, esto es falso, entonces esto es verdadero. Entonces, negar, decir que no dos veces es decir que sí. Al menos en lógica, así funciona, ¿verdad? Si usted niega dos veces, está afirmando. Entonces, decir que no dos veces seguidas es lo mismo que decir sí una vez. Entonces, tomar el complemento dos veces consecutivas es no hacer nada. Es decir sí, nada más. Entonces, negar A y negar la negación es como simplemente haber afirmado A. Ok. Vamos a ver. Esta propiedad, tal vez, bueno, pongámosla en esa lista, ¿no? Creo que es muy útil ponerla y que quede. La diferencia se definió en la clase pasada, ¿no? La diferencia de conjuntos, si yo tengo A y tengo un conjunto B, entonces A menos B es agarrar lo que está en A y quitarle lo que está en B. Esto es, por definición, los X que están en A y, voy a contradecir lo que dije, lo voy a usar, y no están en B, ¿verdad? Esa es la definición de la diferencia de dos conjuntos. Pero note que nosotros ya introdujimos la negación, esta es la negación de la pertenencia, de forma que esto es equivalente, esto es lo mismo que escribir que esto es X que pertenece a A y X que pertenece al complemento, ¿no es cierto? Aquí lo escribí mal. Así. No estar en B es pertenecer al complemento. O al revés, ¿verdad? Estar en complemento es equivalente a no estar en B. Y ahora noten que esto es interesante porque estoy diciendo que la diferencia es un I. ¿Y qué es un I? Una intersección. O sea que la diferencia en realidad es una intersección, pero con el complemento.
Entonces, la operación de resta en realidad es como una combinación, ¿verdad? Que involucra al y al no, ¿verdad? Involucra la intersección y el complemento. Entonces, la propiedad que quería escribir es esta, ¿verdad? A menos B es igual a A intersección B complemento. Ok. La siguiente propiedad es una una propiedad muy útil, tal vez la más útil de todas, que es la siguiente. Es la relación que tiene la relación de ser subconjunto con la operación de tomar complementos. Entonces, si yo tengo que A es un subconjunto de B, esto es equivalente, una doble implicación, a decir que el complemento de B está contenido en el, bueno, es un subconjunto del complemento de A. Y esa tal vez la voy a encerrar en un cuadrito. Esta tal vez, todas estas inclusive son como obvias, ¿verdad? Esta es tal vez una de las más importantes. Y ahora vamos a ver su uso, no en la teoría, en la mera teoría de conjuntos, sino en la vida real, ¿verdad? Vamos a utilizar esta propiedad para hacer demostraciones. Esto se puede utilizar para hacer demostraciones en la vida real. Ok. No sé si hacemos... Demostremos eso, ¿verdad? Tal vez valga la pena, ya que es importante, valga la pena verificar que eso es cierto. Todas estas, igual, ¿verdad? Cada una de estas debería uno escribir la demostración y verificar que en efecto lo que estoy afirmando es verdadero. Sin embargo, casi que oralmente, ¿verdad? Casi que con las manos nos convencimos de la verdad de cada una de estas propiedades. Esta, primero que todo, no es tan obvia y además es muy importante, entonces hagamos la demostración. ¿No se tiene alguna pregunta hasta el momento? Ok, entonces, demostración. Demostremos esa igualdad, esa doble implicación. Entonces, tenemos una doble implicación. Recordemos que eso quiere decir que tengo que demostrar dos cosas. Tenemos que demostrar, hay que demostrar, voy a poner tal vez 1 y 2. Entonces, hay que demostrar que si tenemos la condición de que A es un subconjunto de B, entonces B complemento es un subconjunto de A complemento. Entonces, esto es una implicación y la otra, pues, es en la otra dirección. Si yo lo que asumo es lo que está del lado derecho, tengo que concluir lo que está del lado izquierdo. Es decir, que B complemento es un subconjunto, que sí, B complemento es un subconjunto de A complemento, entonces A es un subconjunto de B. Entonces, hay que probar dos cosas, ¿verdad? Una doble implicación es simplemente una, ¿verdad? Estamos diciendo que las dos cosas son equivalentes. Entonces, si esto ocurre, ocurre esto. Y si esto ocurre, ocurre esto. ¿Cuál quieren hacer? Hagamos la 1. Probemos uno. Entonces, yo tengo que asumir, esta es mi hipótesis, esto es lo que yo estoy diciendo que es verdadero, y tengo que mostrar que eso implica esta otra afirmación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Debemos mostrar que bajo esta hipótesis, entonces tiene que B complemento es un subconjunto de A complemento. Bueno, esto creo que lo dije posiblemente en los videos. ¿Cómo se demuestra que un conjunto es un subconjunto de otro? Por definición, decir que
un conjunto es subconjunto de otro, es que todos los elementos que están en uno también están en el otro. Entonces, es decir, que si X es un elemento cualquiera del pequeño, que es el subconjunto de B complemento, entonces hay que demostrar que ese elemento también pertenece al grande, que en este caso sería A complemento. Esto es lo que hay que demostrar. Entonces, yo voy a partir de un elemento cualquiera que esté en el complemento y tengo que demostrar que ese elemento también está en el complemento de A. ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? Note que X pertenezca a B complemento es equivalente a decir que X no pertenece, perdón. Es decir, que X no pertenece a B. Entonces, si X no pertenece a B y sabemos que A es un subconjunto de B, ¿qué podemos decir acerca de la pertenencia o no de X en A? Entonces, tengo un elemento que no está en B. Sabemos que A es un subconjunto de B. Entonces, ¿qué podemos decir de ese elemento X respecto de su pertenencia en A? Tal vez un dibujo tal vez nos ayude, ¿verdad? Aquí tengo mi universo. Yo estoy suponiendo que A es un subconjunto de B. Entonces, por aquí tengo a A y dentro, ¿verdad? La idea de ese subconjunto es como que está dentro de. Entonces, y por aquí tengo, entonces, a B. Entonces, el grande, estoy suponiendo que es B y el pequeñito es A. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? X no pertenece a B. Es decir, que el X, el elemento que estoy tomando, debe estar afuera. Debe estar afuera de B. Bueno, pero si está fuera de B, también está afuera de A. Porque A está dentro de B. Entonces, note que esto implica, de forma, dado que A es un subconjunto de B, entonces necesariamente, el X no pertenece a A. Todos me siguen. ¿Por qué? Tal vez, hagámoslo como digo yo con las manos. Si fuese el caso contrario, si fuese el caso de que X sí pertenece a A, entonces X estaría dentro de A. Pero si está dentro de A, también está dentro de B. Y eso es exactamente lo que yo estoy suponiendo que no es el caso. Entonces, si X no pertenece a B, dado que A está dentro de B, es un subconjunto, necesariamente X no pertenece a A. ¿No? Y eso es exactamente lo que yo quería mostrar. Es decir, X pertenece al complemento de A. X pertenece al complemento de A. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de probar? Yo asumí que A está dentro de B, medí cualquier elemento que estaba en el primero, medí este elemento que estaba en el primero y mostré que ese elemento X también estaba en el segundo. Entonces, demostramos la implicación 1. La implicación 2, note que sería casi que repetir todo lo que escribí, cambiando el papel de A con el papel de B. Entonces, si ustedes quieren demostrar la segunda implicación, ¿verdad? La que va en esta dirección, pues realmente lo que tendrían que hacer es escribir todo lo que acabamos de hacer, reemplazando las A's por las B's. Y le quedaría entonces la otra implicación.
Sin embargo, tal vez aprovechemos, voy a, está bien, hay una pregunta. Solamente hemos mostrado la 1. ¿Se entendió? Sí, sí, sí se entiende. Ok, entonces, para probar 2, no voy a repetir todo el argumento porque creo que ustedes se pueden dar cuenta que es completamente simétrico respecto de A y de B. Sin embargo, voy a aprovechar para que notemos lo siguiente. Probemos 2. Probemos 2. Nosotros ya sabemos que 1 es verdadero, ¿verdad? No lo sabemos, ya sabemos. Ya sabemos que la proposición, digamos, esta implicación es verdadera. Ya sabemos que si yo tengo un conjunto, voy a tener distintas letras para no confundirlos. Yo ya sé que yo tengo un conjunto metido dentro de otro, si X es un subconjunto de Y, entonces el complemento del grande está metido dentro del complemento del pequeño. Esto es 1, ¿verdad? Por 1. Es lo que yo probé. Yo probé esta implicación. Entonces, tome X igual a B complemento y Y igual a A complemento. ¿Verdad? ¿Esto es cierto? ¿Esto es cierto? Y entonces yo voy ahora a básicamente lo que estoy es reemplazando el papel de A con el papel de B. Entonces, tome el complemento de B y el complemento de A. ¿Qué diría esto? Es decir que X, ¿quién es X? B complemento subconjunto de Y, es decir, de A complemento, implica que Y complemento, ¿quién es Y complemento? ¿Cuál es el complemento de Y? Si Y es A complemento. ¿Qué? Esa fue la propiedad que escribimos casi que al puro principio. El complemento es el conjunto original, ¿verdad? Decir dos veces no es decir una vez sí. O sea que Y complemento es A. Y eso me dice que es subconjunto de X complemento, pero X complemento es B complemento complemento, que es B. Y eso es exactamente, es decir, la implicación 2 es verdadera. Entonces, en este caso, inclusive lo pudimos haber hecho por analogía, pero note que la 1 implica la 2. Bueno, la 2 implica la 1 también, ¿verdad? Son equivalentes. Entonces, 2 también es verdadera. Entonces, es una de las propiedades más importantes a la hora de tomar complementos. Su relación con la operación la relación de ser subconjunto. Entonces, tal vez antes de continuar, no sé qué hora es, son las 2 y... No, tenemos tiempo. Antes de continuar con otras propiedades importantes de la del complemento, tomémonos un segundo y veamos qué es lo que nos dice esta propiedad conjuntista acerca en el mundo, ¿verdad? En el mundo de la lógica. ¿Qué quiere decir? Hagamos de nuevo nuestra tabla, nuestra tabla de traducciones. Entonces, del lado izquierdo teníamos la teoría de conjuntos, sus operaciones, y al lado derecho teníamos la lógica. Entonces, tenemos esto, ¿verdad? A es un subconjunto de B, es equivalente, ¿verdad? Es lo mismo a decir que el complemento de B está contenido del complemento de A. ¿Qué diría o cuál sería la propiedad o el correspondiente enunciado del lado de la lógica?
cómo se traducía la relación de subconjunto? ¿Cómo se traduce? En la tabla que hicimos, tal vez ustedes tienen como mala memoria, en la tabla que hicimos teníamos la intersección, era el I, la unión era el O, el subconjunto ¿qué era? No me acuerdo si era un menor o igual, ¿no? O lo que pusimos ahora. Implicación. La implicación. El ser subconjunto es una implicación, ¿verdad? Si está si está en el primero, entonces está en el segundo. Es una implicación. Entonces, ¿cómo se traduciría esta propiedad, esta frase a la lógica? Diría que si P implica Q, esto es equivalente, voy a poner en palabras, tal vez, en palabras, para que no nos confundamos con el uso de las conectivas. Entonces, aquí también lo pueden puesto en palabras, ¿verdad? Esto es equivalente. Entonces, para no abusar de las conectivas, A es un subconjunto de, es equivalente a B complemento subconjunto de A complemento. Entonces, del lado de la lógica, lo que diría es que la implicación P implica Q es equivalente al complemento de B, pero ¿qué era el complemento? Complemento se traducía en ¿cómo se traducía el complemento? De La conjunto. negación. ¿Cómo? Negación. La negación. 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 Entonces, del lado de la lógica, tendríamos que P implica Q es equivalente a no P, perdón, a no Q implica no P. Y esto es algo que se llama el principio de la contrapositiva. ¿Qué es lo que dice el principio de la contrapositiva? Suponga que usted quiere demostrar el teorema que dice P implica Q. Usted quiere demostrar ese teorema. Entonces, usted dice demostración es equivalente a mostrar que no Q implica no P. Son la misma cosa. P implica Q es equivalente a que no Q implica no P. Entonces, para demostrar un teorema de esta forma, P implica Q, es lo mismo demostrar que no Q implica no P. Vamos, utilizar este argumento se conoce como una demostración por contrapositiva. Vamos a hacer varios ejemplos. Entonces, yo escogí varios ejemplos, espero que sean sencillos. Vamos a ver. Ok, este es sencillo, vamos a ver. Considere el siguiente teorema. Voy a borrar esto, tal vez para usar espacio con un teorema real. Y veamos su demostración. Entonces, considere el siguiente teorema. Yo quiero probar lo siguiente. Entonces, yo quiero probar, bueno, voy a escribir todas mis hipótesis. Entonces, yo estoy diciendo que sea X un número natural. Aquí básicamente estoy estableciendo quién es mi universo. Entonces, quiero probar lo siguiente. Si X al cuadrado menos, no sé, aquí, voy a inventar, 6X más 5 es par, entonces
X es impar. Eso es un pequeño teorema que me dice que si para un número X cualquiera se cumple que este número, X cuadrado menos X más 5 es par, entonces X es impar. Entonces, demostremos ese teorema. Tal vez antes de escribir la demostración, veamos que no es una mera analogía. En realidad, lo que estoy haciendo es una traducción, por decirlo de alguna manera. No es simplemente que se parecen y que las dos cosas son verdaderas. No, en realidad estoy utilizando el principio que demostramos para realizar una demostración en el mundo real, ¿verdad? No la teoría de conjuntos, sino en la vida real. Entonces, por ejemplo, voy a definir A como el conjunto de todos los números naturales. De nuevo, estoy especificando quién es mi universo, ¿verdad? Usualmente es útil y bueno decir quién es nuestro universo. Voy a definir el conjunto de todos los números naturales, tales que x cuadrado menos 6x más 5 es par. Entonces, voy a agarrar y defino A como ese conjunto. ¿Quién vive aquí? Pues un número natural vive ahí si al evaluar x cuadrado menos 6x más 5, lo que me da es par. Y voy a definir B como el conjunto de todos los números naturales, tales que x es impar. Entonces, ¿quién vive en B? Bueno, los números impares. 1, 3, 5, 7, 9, etc. Ok, entonces noten que el teorema que yo enuncié en la vida real, lo puedo escribir en mi mundo de teoría de conjuntos. El teorema que yo quiero demostrar es que A es un subconjunto de B. ¿No es cierto? Yo quiero probar que si un elemento vive en A, entonces vive en B. Que si este número es par, entonces el X es impar. ¿Verdad? X, es decir, que X pertenece a A, implica que X pertenece a B. Eso es lo que dice el teorema. ¿No es cierto? ¿Todo el mundo está de acuerdo que escribí exactamente lo mismo? Aquí lo escribí con palabras, aquí lo escribí en el mundo de la teoría de conjuntos. Vea que, volviendo a lo que decía el compañero, no hace falta, ¿verdad? Yo podría demostrar el teorema así como está, lo enuncié en español y lo pruebo en español. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora miren lo sencillo que es enunciarlo utilizando otro lenguaje. Ahora estoy, bueno, más o menos, ¿verdad? Aquí volví a estar en español, pero no importa. En el lenguaje de teoría de conjuntos se escribe mucho más sencillo. Entonces, ¿verdad? Es una herramienta. Es como, ¿verdad? Saber 3 idiomas, pues es mejor que saber uno. Pero, ¿verdad? El uno que ustedes saben es útil. Entonces, vean que yo lo que quiero demostrar es este teorema. Y por la condición que acabamos de ver, este teorema es equivalente. Este teorema que quiero demostrar es equivalente a el teorema que dice que B complemento es un subconjunto de A complemento. Entonces, yo quiero mostrar este, pero si yo logro demostrar este, inmediatamente demostré el que yo quería. Son la misma. Entonces, vean la utilidad o lo fuerte de lo que estoy diciendo. Yo quería demostrar este, pero el que puedo, ya lo vamos a hacer, el que puedo demostrar es este. Es más fácil para mí hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, yo quería demostrar este teorema, pero yo ya conozco la demostración de este otro. Entonces, inmediatamente demostré el primero. Entonces, son equivalentes, ¿verdad? Este teorema es equivalente a este teorema. Esta afirmación es equivalente a esta afirmación. Entonces, si yo logro demostrar este teorema, inmediatamente demostré el que yo quería, que era este otro. A eso se le llama una prueba por contrapositiva. No sé si tienen una pregunta antes de que veamos la prueba. La prueba ya van a ver que es bastante trivial. Entonces, veamos la demostración.
Veamos la demostración, no del que yo escribí, sino del otro que es equivalente. Entonces, demostración de que B complemento es un subconjunto de A complemento. Es decir, voy a demostrar esto e inmediatamente eso va a implicar lo que yo quería demostrar. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que darme cualquier elemento que esté en el primero y tengo que ver que ese elemento también está en el segundo. Entonces, sea un elemento cualquiera de B complemento. ¿Qué quiere decir que X sea un elemento del complemento? Es decir, que X no pertenece a B. ¿Quién es B? B es el conjunto de los números impares. Si X no es un número impar, ¿qué es? Par. Es par. Y vean que lo importante de delimitar nuestro universo, ¿verdad? Esta afirmación, todo lo que yo estoy escribiendo, vive en los números naturales. Decir que no es un número impar es que es un número par, ¿verdad? Es la misma discusión que tuvimos con primo y compuesto. Porque, vamos, aquí no podría decir que X es pi. Pi no es impar, pero pi ni siquiera vive en el universo. Entonces, es muy importante la delimitación del universo. Decir que vive en el complemento, o que vive en el complemento, es decir, que no vive en B, pero definitivamente vive en N. Entonces, es muy importante esa delimitación. Es decir, que X no vive en B. O, dicho más coloquialmente, es decir, X, es decir, o sea, X es par. X es un número par. ¿Qué significa ser un número par? Bueno, que es un múltiplo de 2. Entonces, sabemos que X es 2 veces Y. ¿Para quién? Para algún Y. Para algún Y que también vive en los números naturales. Entonces, decir que X es par quiere decir que X es un múltiplo de 2. Y ahora entonces veamos, voy a borrar tal vez el teorema, ya lo escribimos aquí en forma conjuntista. Entonces, ya sabemos que X es 2 por Y. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? ¿Cuál es mi objetivo? Quiero mostrar que ese X que yo agarré vive en el complemento. ¿Qué quiere decir que vive en el complemento? Bueno, que no vive en A. Que no vive en A quiere decir que este número no es par. Entonces, analicemos quién es este número. Entonces, note que x al cuadrado menos 6x más 5, que es la condición, bueno, es el número que va a determinar si este x pertenece a o no, ¿quién sería? Sería x al cuadrado es 4y cuadrado. Menos 6x me quedaría menos 12y. Más 5. Y note que, pues, por ejemplo, yo puedo sacar un factor común de 4. Voy a sacar un factor común de 2, porque es suficiente para mis efectos. Yo puedo factorizar esta expresión como 2 multiplicado por 2y al cuadrado menos 6y. E inclusive, para ser todavía más claros, más 2. Entonces, 2 por 2y cuadrado, 4y cuadrado. 2 por menos 6y, menos 12y. 2 por 2, 4. Y falta 1. Es decir, que este número es de la forma 2 por, no sé, 2 por m más 1. Es decir, que x cuadrado menos 6x más 5 es impar. Entonces, x cuadrado menos 6x más 5 es impar. O sea que x no pertenece a A. Es decir, x no pertenece a A. Bueno, no pertenecer a A es lo mismo que decir que pertenece al complemento.
Y eso es lo que yo quería mostrar. Yo agarré un elemento X que vive en B complemento y acabo de demostrar que ese mismo X también vive en A complemento. Entonces, agarré un elemento del conjunto pequeño y mostré que estaba en el grande. Y eso es lo que yo quería mostrar. Por lo tanto, ya demostré este teorema. Bueno, pero este teorema resulta ser equivalente a este otro. Entonces, si este es verdad, ese también es verdad. Entonces, esto es una prueba por contrapositiva. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a ver qué hora es. Son las 2:34. Yo creo que podemos hacer todavía un ejemplo más. Antes de continuar, me gustaría tal vez, antes de hacer un ejemplo más, hacer una observación. Por ejemplo, ustedes en la tarea, ¿cómo, bueno, no sé si ya todos lo hicieron, pero los que lo han hecho, ¿cómo ustedes demostraron que raíz, no me digan los pasos, sino como cuál fue el argumento? Ustedes, ¿cómo empezaron el argumento para decir que raíz de P no es racional? Vamos a decir, ¿cuál fue el método de demostración que siguieron? Sí, P es primo, ¿verdad? ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue la primera frase que ustedes dijeron después de la palabra demostración? ¿O no lo hicieron? No lo han hecho. ¿Qué hicieron? ¿Saben? No están ahí. Algunos, no todos. Dice Andrei que pensaba hacer el sábado. Bueno, eso no me ayuda mucho. Yo no he hecho esa, profe. ¿Cómo? Yo no he hecho esa. Ok, Edward tampoco la ha hecho. ¿Alguien que sí la haya hecho? O que lo haya pensado por lo menos que iba a hacer. Profe, yo no la he hecho, pero uno podría hacerla por contradicción, ¿no? Suponer que raíz de 3, bueno, sí, por contradicción podría hacerse, ¿no? Ok, esa es la respuesta que yo estaba esperando. La demostración de este tipo de teorema es por contradicción. No estoy diciendo que tal vez no exista una prueba directa, una prueba en que usted no niegue lo que quiere demostrar. Pero ¿cuál es la idea de una prueba por contradicción? Bueno, usted quiere probar, voy a llamar todo esto P. Usted quiere probar que P es verdadera. Entonces usted empieza y dice, suponga que no P. Entonces usted empieza negando, usted supone que lo que usted quiere probar es falso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Usted supone, aplica,
reglas lógicas de inferencia y usted llega a una contradicción. Usualmente va a llegar a algo que usted sabe que es falso, ¿verdad? Es decir, algo falso. Voy a poner aquí, diga algo falso. Eso que es falso puede ser de todos los sabores, ¿verdad? Puede ser 1 igual 0. O podría decir que n cuadrado, que apareció un n ahí, es negativo. O, ¿verdad? De un montón de cosas podrían hacer una contradicción. O sea, de llegar a algo falso, hay muchas cosas falsas, dejémoslo ahí. Entonces, una prueba por contradicción se basa en el principio de que si lo que usted quería probar fuese falso, si lo que usted quería probar era falso, entonces su negación debería ser verdadera. Entonces usted empieza asumiendo la negación. Usted empieza asumiendo que lo que usted quería probar era falso y por lo tanto su negación es verdadera, ¿verdad? En la lógica, ¿verdad? En matemática, bueno, o al menos la que estamos haciendo, ¿verdad? Que está basada en una lógica de 0 y 1, ¿verdad? No hay un medio, ¿verdad? No hay como valor de verdad, un medio, es medio, falso, es o 0 o 1. Y si es 1, la negación es 0, y si es 0, la negación es 1. Entonces, es uno o lo otro, es gallo o es gallina, dice por ahí el texto de Eugenio Chinchilla. Entonces, si P es falso, ¿verdad? Usted quiere probar que es verdadero. Entonces, fíjese a ver qué pasa si fuese falso. Entonces, si fuese falso, entonces no P, o sea, la negación es verdadera. Entonces, parta de esa premisa. Usted parte de la premisa que no P es verdadera. Y vea a ver qué implica. Si eso implica falso, si implica, tenemos el símbolo que había introducido antes. Si usted llega a algo que siempre tiene valor de verdad falso, si ustedes revisan la tabla de verdad de la implicación, ¿verdad? Todos estos puntos aquí son implicaciones, ¿verdad? No P es verdadero, implica esto, implica lo otro, implica lo otro. Cada argumento que ustedes hagan es una implicación acerca de un argumento anterior. Entonces, aquí son puras implicaciones. La única forma de que en la tabla, digamos, de que P implica Q sea verdadero, ¿cómo es? Sea falso, o sea, tenga un valor de verdad 0, es que P sea verdadero y Q sea falso. Entonces, si usted llega a falso, ¿qué quiere decir? Que usted tuvo que haber empezado con falso. Usted no puede llegar a falso a partir de verdadero. Entonces, la única forma de que usted llegue a falso es que su primera línea fuese incorrecta. O sea, que no P es verdadera es falso. Y si esta es falsa, entonces esta, lo dije mal, ¿verdad? Entonces esta es verdadera. Entonces, esta es la misma, ¿verdad? Perdón. Lo dije mal. Esta es la misma, ¿verdad? P es falso, es equivalente a que no P es verdadero. Entonces, esta es lo que produjo llegar a la contradicción de que 1 es igual a 0, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, si P es falso, es falso, quiere decir que P es verdadero. Entonces, la prueba por contradicción se basa en asumir que lo que usted quiere demostrar que es verdadero es falso y llegar a una contradicción. Entonces, ¿qué produjo esa contradicción? Lo produjo haber supuesto que lo que usted quiere probar no era verdadero, o sea, que sí es verdadero. Vea que la prueba por contrapositiva que acabamos de ver es parecida. Usted quiere probar P implica Q. Usted quiere probar que si este número era impar, entonces aquel otro era par. Es una forma, es un teorema que tiene un implica. Vea que, por ejemplo, este no es un implica, ¿verdad? Es simplemente pruebe la propiedad P. La raíz de P no es racional. No tiene un implica, ¿verdad? No es de esta forma. Y la prueba por contrapositiva inicia diciendo suponga no Q. Es decir, suponga que lo que quiere demostrar, que es Q, es falso. Es parecido a este argumento. Entonces empieza negando lo que quiere demostrar. Sin embargo, usted no busca una contradicción. Usted busca, ¿verdad?, que a partir de los elementos lógicos válidos de la diferencia, llegar a que no P.
Entonces, mediante reglas lógicas y argumentos válidos, usted partiendo de no Q, prueba no P. Entonces, esta implicación que está acá es equivalente a la que usted quería demostrar. Entonces, la prueba por contradicción, la prueba por contradicción y por contrapositivo se parecen mucho en que usted empieza negando lo que quiere demostrar. Sin embargo, en una, usted lo que llega es la contradicción de la forma 1 es igual que 0, ¿verdad? No sé, cosas de ese tipo, cosas que son falsas, No llega en la prueba por contrapositiva, usted no llega a una contradicción, sino llega a la negación de lo que usted había asumido. Entonces, muchas veces la gente dice, llegué a la negación de P, pero yo asumí P, y por lo tanto, llegué a una contradicción. Entonces, muchas veces la gente escribe una prueba por contrapositiva como si fuera una prueba por contradicción, pero entonces suenan así. Suponga que X es par. Entonces usted demuestra que X es impar, pero X era par. Entonces llega una contradicción, entonces X era... Entonces, cuando... me dicen enredos, pero el punto es, cuando ustedes demuestran por contrapositiva, usualmente lo que contradicen, la contradicción, es que ustedes asumen, o se asume, la hipótesis. Entonces, si usted supuso que la hipótesis era correcta y llegó a la negación de la hipótesis, llega a una contradicción. Pero entonces, no sé si me estoy explicando, ¿verdad? Usted quiere probar algo usted dice, supongamos que queremos demostrar, supongamos que queremos demostrar que raíz de P no es racional, y usted entonces demuestra que sí es racional. Entonces llega a una contradicción, pues supuso que era racional, por lo tanto, la negación de esto es lo falso. Entonces, suena horrible, ¿no? Entonces, tengan ese cuidado de diferenciar entre una prueba por contrapositiva y una prueba por contradicción. ¿Cuál es la forma más fácil de identificar cuál es la diferencia? Usted va a llegar a algo que es falso independientemente de lo que usted supuso, ¿verdad? Entonces, independientemente de quién sea P, usted llega a una contradicción. Si lo que usted llegó fue a la negación de lo que supuso, entonces es una prueba por contrapositiva. Bueno. Creo que tal vez con más ejemplos ustedes se pueden dar cuenta a qué me refiero. Tal vez con solo uno que tenemos a la mano, pues no es tan claro, pero es muy común ver ese tipo de argumento circular, ¿verdad? Usted quiere demostrar algo, supone que es falso, llega a que es verdadero, entonces lo que es falso es lo que usted supuso, que entonces es verdadero lo que se supuso que era falso. Entonces, si suena así de feo, definitivamente están haciendo una prueba por contrapositiva, forzándola a hacer una prueba por contradicción. Creo que bueno, ya son las 12:45, tal vez no me quisiera extender de más. Lo que quería hacer era un ejemplo más de una prueba por contrapositiva, pero creo que por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer. El lunes, la clase del lunes, pues el lunes es feriado, y para no perder la clase pensaba hacer lo mismo que esta semana, era preparar un video y asignarles a ustedes que lo vean. Hacerlo asincrónico. ¿Perdón? Hacerlo asincrónico. Sí, correcto. Asignarles a ustedes el video que lo vean cuando ustedes, pues, mejor dispongan de tiempo. Para no perder tiempo, ¿verdad? Inclusive, si ven el programa, vamos ligeramente retrasados, aunque más adelante tenemos la oportunidad de recuperar el tiempo, porque ya lo del principio del buen orden y inducción fuerte y todo eso ya lo hemos discutido un poquito. Entonces vamos a hacer como un switch ahí entre semana 5 o algo así, o semana 6 como semana 2. Entonces vamos un poquito retrasados, entonces prefiero no perder del todo la clase del lunes. Entonces lo que voy a hacer es que voy a preparar un video hablando sobre el producto cartesiano. El producto cartesiano, bueno, inclusive si ustedes ven el video de Samaria, que está en la página del curso,
ustedes pueden decir, ¿qué es este enredo para algo tan sencillo? El producto cartesiano lo que hace es agarrar y ordenar digamos, formar conjuntos de parejas, pero donde importa quién es el primero y quién es el segundo elemento de la pareja. Y ustedes dirían, pues eso no tiene ninguna dificultad, simplemente el primero es el primero y el segundo es el segundo. Pero bueno, así son las matemáticas, a veces algo sencillo que ustedes, ¿verdad? Es más complejo de lo que uno piensa. Entonces, voy a hacer un pequeño, tal vez no tan pequeño, no sé, video sobre el producto cartesiano. Y bueno, hoy yo quería hablar sobre las leyes de De Morgan. Las leyes de De Morgan es una propiedad que me dice cómo se comporta la unión y la intersección respecto del complemento. Entonces, tal vez eso, tal vez lo incluyo también en el video para no tal vez perder tiempo en clase. Es una propiedad bastante, ¿cómo lo digo? No es fácil, pero tal vez no es necesario que ustedes me vean en vivo explicándoles por qué es verdadero. Y entonces la próxima semana, o espero que antes del lunes, voy a subir esos videos hablando sobre las leyes de Morgan. Posiblemente haga otro ejemplo sobre contrapositiva, ¿verdad? Esta propiedad que acabamos de ver hoy es tal vez una de las más importantes y creo que es la razón, ¿verdad? Para ver el complemento, si no es como, ¿verdad? Que hay en el aire. Y ya, ¿verdad? La tarea es para este lunes. Entonces, los que dijeron que le iban a empezar el sábado, pues les recomiendo que la empiecen tal vez antes. Ahí yo en el chat les puse, ¿verdad? Casi nadie me ha hecho preguntas y las personas que me han hecho preguntas se han dado cuenta que lo están haciendo mal, o al menos incompleto, ¿verdad? No mal, incompleto. Entonces, por extrapolación, los que no me han preguntado lo están haciendo incompleto, ¿verdad? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Y bueno, yo creo que eso sería ya todo por hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, un comentario. Profe, no recuerdo si lo mencionó, pero la tarea se puede entregar en LaTeX. Sí, se puede entregar de cualquier forma que sea un archivo PDF. Ok. Lo que, esa es la única restricción. Le puede tomar fotos, solo que verás, si son 5 páginas, no va a poder subir ni 5 fotos, ni 5 PDFs, ¿verdad? Entonces tiene que ser un solo archivo PDF que tenga todas las fotos, por ejemplo. Pero sí, si lo hacen antes, mejor, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces quedemos acá. Cualquier cosa, recuerden que los viernes hay horas de consulta, si no me equivoco, de 10 a 11, más de 15. Entonces mañana también, si tienen la oportunidad de trabajar la tarea hoy, pues mañana podríamos tal vez, si tienen alguna pregunta, tratar de resolverlo. Ok, entonces nos vemos cualquier Bueno, profe. cosa la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Pura vida, gracias. Chao. Luego, gracias.